Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro canal de MP. Agradecer como siempre al equipo técnico que permite la realización del programa y a Santiago Martínez que nos acompaña como siempre. Buenas noches, Santiago. Muy buenas, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué nos cuenta la biología hoy? Hoy sí, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, como siempre, rogarles a ustedes que hagan su parte del trabajo, que nos ayuden a que el canal pueda seguir estando aquí, antes de que nos lo cierren del todo. Y para eso hace falta que hagan ustedes un movimiento de ratón, se suscriban, le dan a la campanita, por supuesto hagan comentarios, sean críticos, es decir, aquí ya saben que hemos dedicado incluso algún programa a comentarlos, ¿no? Las cosas que ustedes exponían. Y sobre todo que compartan los contenidos con aquellas personas que ustedes consideren que les puede interesar. A ver, hoy vamos a empezar con el cuarto mito popular de esta serie de la posmodernidad, ¿no? Los anteriores, recuerden ustedes, habíamos hablado del tema de la utilización por la posmodernidad del cambio climático o el clima cambiático, como ustedes lo quieran interpretar. Le dedicamos también un programa a la inteligencia artificial, otro a los extraterrestres. Como ven, es decir, en este tiempo ha habido una quinta desclasificación de vídeos de platillos volantes. Seguimos en las mismas, no se preocupen ustedes. O sea, no. Bolitas similares, ¿no? Sí, son similares a las anteriores. Y hoy vamos a meternos con el cuarto mito de la posmodernidad, mito popular de la posmodernidad. A ver, en este voy a frivolizar menos, no quiero hacer chistes ni nada porque es un tema en el cual colateralmente hay gente que sufre. Sufre porque tiene disforias o síndromes, o lo que sea, y bueno, pues esto acarrea unas consecuencias, muchas veces médicas, y por lo tanto no se trata de frivolizar con ello, ni muchísimo menos. Tampoco voy a tocar el tema de la orientación sexual, de cada uno que haga lo que le dé la real gana, es decir, no se trata de esto. Estamos hablando de la utilización por la ideología dominante, por la posmodernidad, de una cuestión concreta, independientemente del caso personal de cada uno, que tratará con los especialistas que considere y demás, ¿vale? Por tanto, no se trata de hacer, bueno, pues alguna gracieta como si hemos hecho con los marcianos y alguna cosa así, ¿no? También de señalar que todo lo que voy a decir aquí está sacado y amparado por publicaciones en revistas especializadas revisadas por pares. Si alguien no está de acuerdo, no considera que sea así y quiere pedirme las fuentes en los comentarios, pueden ustedes pedirme las fuentes o cualquiera de los aspectos y les indico en qué revistas, si está en Nature o en el Journal de Biología Teórica o donde sea, en qué número y qué páginas, donde pueden ustedes ir y consultar la fuente de lo que voy a decir aquí. Por supuesto, no soy biólogo. Sí, tengo carrera científica, pero no soy biólogo. Puedo leer un artículo científico, no me cuesta un excesivo trabajo, pero efectivamente, oye, puede haber cosas en las que pues haya otras fuentes o otras opiniones científicas, otras teorías, otras hipótesis, y estoy abierto a considerarlas. No se trata de... Es decir, yo no vengo a pontificar, ni muchísimo menos. Vengo a exponer cómo la posmodernidad ha hecho de la negación de la biología como ciencia un principio de emancipación definitiva. Esta es la cuestión. Pues digo que no entraré en ninguna otra cuestión de personal ni de problemas que pueden existir y que considero que cada uno trata con sus especialistas, sus médicos, psicólogos, quien considere, tenga a bien considerar. Quiero exponer simplemente que hay una corriente dentro de la ideología dominante de negar la biología como ciencia, que en definitivamente es negar la ciencia y por lo tanto estamos ante una magufada. Eso es lo que quiero exponer.
¿Cómo se formula este mito dentro de la posmodernidad, ¿no? Bien, el mito se formula de la siguiente forma. Nos vienen a decir que el sexo, también podemos entrar en otras cuestiones biológicas, pero este es que es el más evidente. El sexo dicen que es una construcción social y que no existe ninguna realidad biológica que determine la identidad. La construcción, por tanto, es el género, que es performativo, fluido y autodesignado. El cuerpo se lo considera una materia prima a la que la voluntad individual de cada uno da forma, incluida su configuración sexual. Y todo lo que conlleva, la maternidad, la reproducción, el pertenecer a una especie determinada. Y claro, la maternidad, la reproducción, el pertenecer a una especie y por lo tanto la propia configuración sexual son accidentes que la posmodernidad dice que hay que superar, que no determinan nada. ¿Por qué decimos que todo tiene raíz posmoderna? Hombre, pues porque lo que aplica aquí es una especie de constructivismo radical, muy típico de la posmodernidad, un antiesencialismo y la abolición de los límites, de las fronteras. Esto hemos tratado en otro de los programas, ¿no? Y ustedes lo pueden ver esto tanto en Michel Foucault, en Gilles Deleuze, en la señorita Butler, en Haraway, es decir, voy a citar alguna obra de estos, no voy a esconderlo, vamos a citar una obra y el que quiera las puede leer. Y en definitiva es la aplicación literal del programa de deconstrucción de toda la naturaleza. Lo que hemos hablado en programas anteriores, con la inteligencia artificial, recuerden ustedes, de construir lo humano. Esto es otra parte de construcción de lo humano. Para ellos, para los posmodernos, el cuerpo es un texto a reescribir. Y por lo tanto, la biología es el último enemigo a vencer. ¿Y esto cómo se refleja en el pensamiento dominante y en la realidad social? Bueno, pues se refleja en que para llevar adelante este programa hay que construir una ingeniería social medicalizada. Para lo cual, la industria farmacéutica y médica se convierten en la administradora ritual de la transición, de lo que uno es determinado por la biología a lo que uno desea ser, o quiere ser, o opta por ser, o se siente. Recuerden que la posmodernidad ponía por encima el deseo a la realidad. Esto también se refleja en la cultura de la cancelación. La disidencia, es decir, todo aquel que intenta poner las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las ciencias de la vida por encima, pues es un hereje de nuestra época. Y al cual se le castiga con la exclusión profesional, el asesinato social e incluso, como ya veremos en el próximo programa, porque esto va a durar 2 programas, la cárcel. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una materialización, una vez más, del yo soberano, el yo absoluto, el individualismo más atroz, el sujeto posmoderno reducido a puro deseo. Vamos, podrían poner el lema de soy lo que deseo ser. Se niega a la biología como destino, pero curiosamente, y aquí encontramos la contradicción, se recurre masivamente a la medicina para alterar esa misma biología. Se afirma que el cuerpo no define la identidad, el cuerpo material no define la identidad, pero se exige el reconocimiento legal y social de esa identidad en función de un cuerpo modificado, ya sea químicamente o con cirugía. Entonces, ese cuerpo modificado, a ese sí se le exige un reconocimiento legal y social.
Es decir, lo que se exige a la biología normal, normalizada, eso no tiene importancia, no determina nada, pero eso sí, si hay una modificación quirúrgica o química del cuerpo, entonces ahí sí se exige un reconocimiento legal. Contradicción, ¿verdad? Y la liberación se convierte en dependencia vitalicia de la tecnociencia médica, porque todo el que entra en ese proceso de medicalización acaba dependiendo de la industria farmacéutica y de la industria médica toda su vida. Repito, toda su vida. Y con Un secuelas. esclavo de eso. Y con secuelas físicas, indudablemente. Sí, eso lo veremos, lo veremos. ¿Qué función política tiene esto? Porque esta es la cuestión a analizar aquí en los mitos postmodernos, no la cuestión personal de alguien que necesita ayuda de un profesional, no. ¿Cuál es la función política de esto? Por lo que es parte de la ideología dominante. Muy bien, pues es otro mito que facilita la fragmentación del sujeto colectivo. Porque se sustituye algo colectivo, por ejemplo, la comunidad, la nación, la clase. Se sustituye la clase por la identidad. Es decir, lo que uno desea ser. Y claro, es imposible construir un nosotros colectivo si el ser humano, que son los que los construyen esos sujetos colectivos, se disuelve en una multitud infinita de identidades, sean raciales, étnicas, lingüísticas, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es que vengan determinadas, que son autodesignadas. Y así tenemos de nuevo, que es lo que quiere la ideología postmoderna y por lo tanto la ideología dominante, la ideología de la clase dominante, que un individuo aislado frente al mercado, sin lazos de solidaridad biológica, familiar o de clase, o comunitarias o nacionales. Es decir, el puro yo aislado que él desea ser lo que le viene en gana ser. Como digo, vamos a hacerlo esto en dos programas. En este primero vamos a centrarnos un poco en la teoría, es decir, la realidad biológica del ser humano. Y alguno dirá, pero hombre, la cosa igual no es tan exagerada, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes, algunos recortes que os he traído de cosas que se publican por aquí, por ahí, y que no las publica cualquier tontolaba, cualquier imbécil esférico, es decir, que es tonto lo mires por donde lo mires, ¿no? Sino publicada por organismos y asociaciones que se suponen respetables, ¿no? Y a cuales muchas organizaciones feministas denuncian esta negación de la biología, porque claro, al final es negar al hombre y es negar a la mujer. Y peor para la mujer todavía. Claro, es negar a la mujer también. Pon la primera, Santi. Contra el borrado de las mujeres, que es una asociación feminista, nos pone aquí una nota del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española, en el cual dice: buenos días, le remitimos la respuesta que desde el Observatorio de Igualdad trasladamos hace unos días a la defensora de la audiencia en relación con otras quejas sobre el mismo contenido. En el Observatorio de Igualdad ya he expresado en anteriores ocasiones que en cumplimiento de nuestra guía de igualdad y sus principios, no podemos invisibilizar a las mujeres en aquellas informaciones o contenidos que están directamente relacionados con ellas. Lógico y normal. En este caso, afectando a la menstruación de forma directa a la mayoría de las mujeres y también a otras personas con útero. ¿Alguien me puede decir qué son otras personas con útero? No, yo no, por lo menos. Una mujer solo puede ser una mujer trans que se ha convertido en hombre, claro,
como sigue siendo mujer, tiene útero. Luego es que están negando la misma vivencia aquí mismo, es decir, el mismo documento. Siguiente imagen, Santi. Luis, esto es información de la cadena SER. Luis Borges, padre de una niña trans. Mi hija, su hija ahora, me dijo que era una niña cuando tenía 3 años. Es decir, era un niño y a los 3 años, 3 años, ya le dijo, papá, que es que yo soy una niña. Menos mal que no dijo que era una bicicleta, porque si no le compra parches. Siguiente imagen, Santi. El gobierno catalán pide a los monitores de ocio no usar palabras masculinizadas como padres. En lugar de padres, tendría que decir las personas progenitoras. Y en vez de amigos, habrá que usar grupos de iguales. También recomienda que las habitaciones, por ejemplo, de unos campamentos, sean mixtas, sin distinciones, y los lavabos sin distinción por sexo. A ver. He dicho que no iba a frivolizar, pero es decir, hay cosas que son no son para frivolizar, son para indignarse. Vamos a ver. Lo de las personas progenitoras, ¿saben ustedes a qué suena? Como a los trabajadores se le ha eliminado el término trabajador que determinaba la clase por la de persona trabajadora. Esto lo pueden ver ustedes ahora mismo en las comunicaciones de todas las centrales sindicales. O los proletarios, ahora somos clase media. Exacto, las personas trabajadoras. No, no, no. Lo que determina mi relación en una sociedad de clases con un modo de producción determinado, en el caso del modo de producción capitalista, es que soy trabajador, no persona. Es que soy trabajador. Y lo que determina a alguien que tiene hijos es que son padres, no personas progenitoras. Y ya lo de los grupos de iguales, es decir, ahora a la pandilla hay que llamarle grupo de iguales. Imbécil esférico. Siguiente, bueno, lo de los lavabos, indicación de sexo y demás, ya hay muchas noticias por ahí, y bueno, pues vale. Siguiente. Ángela Prellez, matrona del Sistema Cántabro de Salud. Esta chica, quinta mejor puntuación de las enfermeras en España en 2024. Dice, no solo las mujeres tienen la regla, no solo las mujeres tienen la regla. Imagino que quiere decir que también la tienen las gatas, las perritas, las ovejas, o quiere decir que también los hombres tienen la regla. Pero es que está en un centro de salud. Es que es el mundo de la medicina, el mundo de la biología. Siguiente, Santi. Esta es la ministra de Igualdad, la señora Redondo. La señora Redondo, lo dice Europa Press, ve hombres y mujeres como especies distintas y pide ayudar al género masculino a evolucionar. Especies radicalmente distintas que no tienen mucho que ver. Esto no sé de verdad si es ignorancia. O sea, alguien que diga esto no pasa el bachillerato. Igual nos está vacilando y se lo toma de cachondeo, porque es que yo no le encuentro otra explicación. O sea, no pasa, una palabra que dice esto no pasa el bachillerato. Es decir, porque tiene que distinguir lo que es una especie y lo que son el sexo dentro de cada especie. Es decir, ¿qué es el hombre? El macho de la especie humana. ¿Qué es la mujer? La hembra de la especie humana. Pero los dos son de la misma especie. ¿Cómo van a ser de especies distintas? Y si tienes una pareja de gatos, ¿qué tienes? 2 especies. es que es de verdad. Ministra, Ministra de Igualdad. No sé si queda otra de las que habíamos seleccionado, porque hay de esto. No quedan más ya. No queda más. De esto hay muchísimo, muchísimo. Podríamos estar todo el programa sacando disparates de este tipo. Bien. Con lo cual, quítame a esta mujer, es decir, a esta especie. Mujer, no sé, esta especie. A esta especie. Claro. Es decir,
Y claro, hablemos de, efectivamente, de la realidad biológica del ser humano frente a ese constructivismo postmoderno. ¿Qué dice? Repito, ¿qué dice la tesis postmoderna? Que el sexo es una construcción sexual sin base biológica, determinante. Que el género es algo performativo, fluido y autodesignado. Yo me autodesigno el género. Que el cuerpo es una materia prima moldeable a la voluntad individual y que en consecuencia de todo esto la maternidad, la reproducción y la especie son accidentes a superar. Autores de esto, aparte de los teóricos filósofos de la posmodernidad que ya hemos tratado en otros programas, bueno, pues Judith Butler, un libro que se llama El género en disputa, del año 90, Dana Haraway, en su manifiesto Cyborg, de 1985, y Anne Fausto Sterling, en su libro Cuerpos sexuados, del año 2000. Ahí tienen ustedes las tres principales teóricas de todo este tinglao. Bien, ¿cómo responde la ciencia biológica? Pues la ciencia biológica dice que la biología no es un destino en forma determinista. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la plasticidad que tiene la propia biología, ¿no? Pero sí establece las condiciones de posibilidad, regularidades universales y límites que ninguna voluntad individual puede abolir. A ver, que quizá la frase es un poco complicada. La ciencia biológica establece condiciones de posibilidad, es decir, que no vale aquello de yo. No, tú tienes las posibilidades que se establece dentro de la biología como ciencia, de las leyes de la vida, de sus regularidades universales, es decir, que afectan ¿a qué? A toda la especie, e incluso a todo el filum, e incluso en algunas cosas a toda la vida del planeta. Y la biología establece límites que ninguna voluntad individual puede abolir. Confundir la plasticidad de la propia biología con la ausencia de realidad biológica es un error de categoría mayúscula. Por ejemplo, nuestra carga genética, es decir, nuestro genotipo, determina nuestra forma, nuestro fenotipo. Que uno pueda tener el pelo rubio o se haya quedado calvo antes, como Santi y demás, y era rubio también. Claro, viene determinado. ¿Por qué? Por el genotipo, por los genes. Y eso no hay forma de que la voluntad individual lo pueda cambiar, salvo los magos estos. Bien. Esto no es nuevo, Es decir, en la ciencia de la vida, desde el realismo aristotélico en adelante, Merleau-Ponty o el materialismo emergentista de Mario Bunge, es decir, hay todo un recorrido a lo largo de la filosofía que establece ese marco en el cual se han podido desarrollar las ciencias de la vida y la biología. ¿Cuál es la definición biológica de sexo? Bueno, muy poco por encima, porque si nos metemos en muchos detalles, no nos vamos a entender. El sexo biológico se define por una cosa que se llama gameto, el tipo de gameto que un organismo produce, que en la hembra son óvulos, como ustedes saben, y en el macho son espermatozoides. Entonces, si el tipo produce óvulos, es una mujer o una hembra. Si produce espermatozoides, es un macho o un hombre. Eso determina el sexo. Ya está. Ya está. Eso dice la ciencia. La ciencia.
esta definición es universal en todos los seres vivos con reproducción sexual. ¿De acuerdo? Aunque sean plantas, hongos, animales, es universal en todos aquellos seres vivos con reproducción sexual. No es una construcción cultural de Occidente. No, antes de que existieran, no digo la civilización occidental, no, antes que existiera la especie humana, ya había animales y plantas que se reproducían así. Si quieren fuentes sobre esto, hay. El segundo aspecto en esta definición biológica del sexo es la anisogamia, ¿vale? Esto es el fundamento de la dualidad sexual, anisogamia. ¿Qué es? Pues que para que exista reproducción se tienen que fundir un gameto de hembra y un gameto de macho, que tienen tamaños diferentes y características diferentes. Y ese proceso de anisogamia es lo que permite ese tipo de reproducción. Y esta diferencia entre, esto no es cultural, es el producto de la evolución. Sí, aquello de Darwin, de la evolución de las especies. Y surgió aproximadamente en el planeta Tierra, los otros que dicen los postmodernos no lo sabemos, surgió aproximadamente hace 1.200 millones de años. Bastante anterior que la cultura occidental que ha dado lugar a la posmodernidad. Y de la anisogamia, de este proceso de dualidad sexual, derivan todas las diferencias sexuales secundarias. Es decir, la morfología de cada sistema reproductivo en los humanos, su fisiología e incluso el comportamiento. ¿Cómo se determina entonces genéticamente el sexo en los mamíferos? Bueno, pues a través de unos cromosomas sexuales. Los machos tienen el par de cromosomas XY, como ustedes saben. Las hembras tienen el par de cromosomas XX. Y luego hay un gen determinante descubierto en 1990, que es el SRY. De tal manera que si cuando se produce se fecunda el óvulo, en la carga genética no va el gen SRY, es una hembra. Si va el gen SRY, es un macho. Si una señorita va a hacerse un análisis genético y porque está embarazada y consiguen determinar en el feto que dispone de un gen SRY, va a ser un chico, va a ser un macho. Y esto es impepinable. Esto está publicado, por ejemplo, en la revista Nature, un artículo científico del año 90, que fue cuando se descubrió, revisado por pares. Lógicamente, como los gametos son distintos, las gónadas, que es allí donde están los gametos, pues en el macho son testículos, en la hembra son ovarios, la hormona predominantemente en los machos es la testosterona, los andrógenos, en la hembra son los estrógenos y la progesterona. Como hemos dicho, el gameto en los machos es espermatozoide, la hembra es los óvulos, y hay unos conductos reproductores, que en el caso de los machos es el conducto de Wolf, y en el caso de las hembras son los conductos de Piller. ¿Vale? Bien. Pero también existen diferencias de desarrollo sexual que no invalidan el sentido binario, porque solo afectan, científicamente, solo afectan al 0,018% de la población.
son las denominadas diferencias de desarrollo sexual, o DSDs, que son condiciones médicas congénitas que afectan al desarrollo sexual cromosómico, gonadal o anatómico, sea el que sea. Es decir, una condición médica con la cual se nace, que afecta al desarrollo sexual de tal manera que pueda haber ahí una disforia. ¿Entiendes? Pero es una condición médica. Más o menos el argumento que viene a decir es que las DSDs son variaciones atípicas del desarrollo sexual. Eso dice la biología, porque solo afectan ese 0,018%. No es ningún tercer sexo, ni una prueba de que el sexo es un espectro que cada uno pueda elegir. Es decir, cada DSD es específica de uno de los dos sexos. Es decir, hay diferencias de desarrollo como afección médica que afectan a los hombres y otras que afectan a las mujeres. Porque es, como digo, una condición médica. Otro aspecto a tener en cuenta es que este desarrollo binario del sexo también se ve reflejado en otros sistemas biológicos del cuerpo. Por ejemplo, existe claramente un dimorfismo sexual cerebral. Existen diferencias estructurales y funcionales entre los cerebros masculinos y femeninos, producto de la exposición hormonal prenatal y de la propia evolución prenatal que tiene cada uno, en función de su genotipo. Es decir, hay diferencias cerebrales, por lo tanto, diferencias en el, ¿cómo decirlo?, en el comportamiento a posteriori psicológico que va a tener cada individuo. Y de hecho se ha estudiado cómo los hombres tienen mayor capacidad de abstracción o las mujeres tienen mayor capacidad práctica. Es decir, su carga de emotividad puede que sea mayor. En cambio, la tendencia a responder de forma más impulsiva o violenta es más propia del hombre. ¿Por qué? Porque esto viene determinado también. O sea, como no es una cuestión de deseo, de voluntad, nadie va a poder evitar que en la carga genética, si se es hombre, existan unas diferencias estructurales y funcionales distintas de las de las mujeres. Claro, esto por supuesto no tiene nada que ver con el machismo, ni con la desigualdad de hombre y mujer, ni ante la ley, ni en las condiciones laborales, ni en el trato social, ni en el acceso a la cultura, ni en nada de eso. Porque eso sí que es cultural y social. Eso sí que es cultural y social. Y por supuesto, tampoco tiene que ver con que seas hombre o mujer, no pertenezcas a la misma clase, sea la clase burguesa o sea la clase trabajadora. Tampoco tiene que ver que seas hombre o mujer para que seas de la misma nación o de la misma familia. Un hermano puede ser, o sea, pueden haber hermanos, unos serán hombres y otros serán mujeres, niños y niñas. Es decir, que esa diferenciación sexual no tiene nada que ver con las condiciones sociales, culturales que cada uno tenemos por nuestra propia historia personal. De estas diferencias estructurales entre los cerebros masculino y femenino están verificadas también por las investigaciones científicas. Por ejemplo, el volumen cerebral, la proporción de sustancia gris o blanca en el cerebro, la conectividad interhemisférica. Por ejemplo, hay mayor conexión entre los cerebros izquierdo y derecho en las mujeres entre hemisferios, en cambio, dentro de cada hemisferio es mayor en los hombres. Incluso la grasa corporal. La evolución que tiene estas cosas. La evolución que tiene estas cosas. Y
por ejemplo, el núcleo sexualmente dimórfico que existe en el hipotálamo es mayor en los varones que en las hembras. Y eso, pues, bueno, pues genera una serie de consecuencias biológicas en la conformación del cuerpo. Bueno, bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ciencia pone límites, que no se los puede saltar así como así. La reproducción sexual es la regla, no la excepción. Es el mecanismo con el cual se combinan los genomas de dos progenitores. Aquí podemos hablar de progenitores, no de padres, podemos decir de padres también, de dos progenitores de distinto sexo, para producir descendencia con variabilidad genética. Es decir, por eso existe la reproducción sexual, porque hay que conseguir variabilidad genética, que los genomas se puedan mezclar y eso genera una variabilidad genética, porque si no lo que había sería una eterna endogamia que habría llegado seguramente al final no de nuestra especie, sino de la mayor parte de las especies. No existe ningún caso documentado de reproducción entre dos individuos del mismo sexo. En los vertebrados, ¿no? Estamos hablando de mamíferos, vertebrados. No existe un solo caso documentado de reproducción entre dos individuos del mismo sexo. Es decir, existe la necesidad biológica de dos sexos de dimorfismo para que pueda haber reproducción. Y la evolución prima a aquellas especies o aquellos individuos que más se reproducen y más extienden su carga genética. Porque eso es la selección natural. Vamos, toda la biología evolutiva está construida sobre eso. Si me lo van a negar ahora, pues mira, volvemos a Adán y Eva y ya está. Y más, ponemos a Eva detrás, o yo qué sé. Es decir, a ver, entienden el absurdo, ¿no? La partenogénesis, que es la reproducción sin fertilización, existe ciertamente en algunas especies de reptiles e insectos, pero es la excepción evolutiva, pero nunca se ha documentado en mamíferos. La reproducción humana exige, por tanto, un óvulo, un espermatozoide, un útero, que es el órgano para la gestación, y es exclusivamente femenino. No existen en los mamíferos machos que tengan úteros. Cuando escuchen algún imbécil esférico. Esférico porque así es imbécil, lo mires como lo mires, siempre es esférico. Es decir, cuando escuchen decir cosas como alguna de las que hemos leído antes, es que simplemente están en contra de la ciencia. Son anticientíficas. Punto. Y es que y por eso la ideología postmoderna necesita negar la biología. Luego veremos por qué. Luego veremos por qué. Me gustaría hacer una aclaración más que nada por un espectador que está en el chat, que está siempre con nosotros, Gron Cosmar, que dice que existe la bipartición celular, que los insectos sí se reproducen entre ellos mismos, pero claro, es que el problema es que no somos ni bacterias ni insectos. Claro, digo, estamos hablando de los mamíferos. Claro. Es decir, a ver, reproducción, fíjate, hay bacterias que simplemente por gemación, por esporas, es decir, a ver, hay muchas formas de reproducción. Pero en los mamíferos, es decir, la evolución ha determinado que sea así para precisamente producir variabilidad genética. Esta es la cuestión. No porque queremos ligar unos con otros. Es porque produce variabilidad genética. Otras especies, bueno, pues lo producen más o menos. Pero claro,
cuando se habla de una bacteria que se reproduce por bipartición, por ejemplo, hombre, hay que entender que desde luego es un organismo muy simple. Y si tuviera que evolucionar hasta conseguir ser un organismo pluricelular con órganos funcionales, estructuras demás, veríamos a ver cuál era la forma de reproducción. Porque esto ha sido el camino de la evolución, simplemente. Es decir, a ver, compararnos como especie con las bacterias. Ya, hombre, pero es que ahora, por ejemplo, Gron Cosmar está diciendo, por ejemplo, las estrellas de mar. Ya, pero volvemos a la misma. Es que nosotros no somos estrellas de mar. Claro, Somos las estrellas de mar son mamíferos. Y los aliens, como decía claro, antes, en un chiste el mismo, claro. muy gracioso, de que había aliens que se Oye, reproducían pero dentro de astronautas estadounidenses. Pues sí, pero a pero no ver, somos aliens. claro, pero a ver, sí es muy sencillo. Es decir, si alguien tiene evidencia de que entre dos mamíferos, entre dos individuos de una especie de mamíferos, machos o hembras, ha habido un caso de reproducción, por favor que me lo hagan llegar. Me hagan llegar la fuente para poderlo estudiar. Simplemente es así, ¿eh? En la ciencia no se niega nada. En la ciencia no se niega nada. Hay que estudiarlo todo. Decíamos que el útero era un órgano exclusivamente femenino, ¿no? Y no existe tecnología que permita la producción de gametos a partir de células del sexo opuesto, sin que exista una manipulación genética externa y, por lo tanto, tecnológica. Y aquí entraríamos en aquello del transhumanismo como uno de los condicionantes teóricos de la posmodernidad. Es decir, que la tecnología te permita la manipulación del organismo, el cyborg. ¿Recordáis eso? Está en el primer programa que dedicamos al tema de la posmodernidad. Al menos, salvo que alguien me demuestre lo contrario, a día de hoy nunca se ha logrado un nacimiento viable por esa vía de manipular gametos del sexo opuesto para poder crear un individuo, ¿no? Precisamente a esto de que ciertos genes solo se expresan si proceden del padre o otros genes que si solo se expresan si proceden de la madre, se le llama en biología impronta genómica. También está demostrado en estudios científicos desde el año 1984, lo pueden ver en revistas especializadas. Por tanto, dicho esto, la maternidad es una realidad biológica irreductible. A través de un proceso que se llama gestación. Un proceso biológico que dura aproximadamente 280 días. Ya porque si uno sea un poco prematuro y venga antes, ¿no? Pero generalmente unos 280 días. Y la gestación implica toda una serie de procesos fisiológicos que solo pueden ocurrir en un cuerpo femenino, que es el que está preparado para ello. Es decir, que un tío no puede gestar. Bueno, pues este proceso implica toda una serie de etapas, ¿no? La implantación, cuando el blastocito se adhiere al endometrio, la placentación, el intercambio materno-fetal, ¿no? Es decir, cómo la madre va nutriendo y oxigenando, eliminando los desechos del feto, el parto, que es un proceso en el que existe una serie de contracciones que permiten la dilatación cervical, por decir, todo ese proceso, los que sean mujeres me van a entender perfectamente y tengan hijos, ¿no? Y luego viene la lactancia, que también es otro proceso, está dentro del proceso, es otra fase, en el cual pues, se produce leche en la glándula mamaria, es algo que, a ver, que es que la humanidad lo lleva disfrutando desde hace cientos de miles de años. Leche. Es decir, no vamos a aplicar esto ahora, ¿no? Sí señalar una cosa importante, el tema del eje hipotálamo hipofisiario gonadal femenino. Vamos, esto es una forma pedante y exagerada de decir que
que el ciclo menstrual femenino está regulado por un complejo sistema de hormonas que no tienen equivalente masculino. Es decir, los hombres no pueden menstruar. Por mucho que diga la doctora o enfermera ATS famosísima esta del Hospital de Cantabria. No, no van a menstruar. Y si menstruan, es que no son hombres, ¿eh? Ojo. Si menstruan, es que no son hombres. Y en ese ciclo, pues se segrega la hormona liberadora de la gonadotropina, desde el hipotálamo, se segrega la hormona folículo estimulante, la luteinizante, que también de la hipófisis, se generan los estrógenos y la progesterona de los ovarios, es decir, todo bueno, hay ahí toda una serie de conformaciones determinadas por la biología, no por la voluntad de nadie, ni el deseo. Y que sirven para regular la ovulación y preparar al endometrio y el mantenimiento de la gestación durante los 9 meses que dura el embarazo. Luego también está durante este periodo de la gestación, cómo el ambiente materno influye en la expresión génica del feto, lo que se llama epigenética, es decir, la nutrición, el estrés que sufre la madre, las hormonas y otros factores maternos modulan el desarrollo del feto. Y esto lo sabe cualquier madre que ha pasado por el médico y a uno le ha dicho, oye, tranquilízate, reposa más, puedes hacer tu vida normal, en fin, toda una serie, es decir, ayudarle con determinados compuestos químicos, porque el ácido fólico, cualquier cosa así que pueda hacerse necesario, porque es un proceso muy complejo, muy complicado. Pero todo esto va estableciendo un vínculo biológico madre-hijo que no puede ser replicado artificialmente ni sustituido por un progenitor gestante masculino. Porque no hay aparato, digamos. No hay órgano para ello. No ya el órgano material, sino todo lo demás, las hormonas, la capacidad de poder oxigenar, todo lo demás. Podría ser el día de mañana en una placenta artificial controlada por la inteligencia artificial. Ese es el sueño de los posthumanistas. La fabricación de humanos a la carta. Cobrando, porque aquí está el tema. Que de esto cuando ya hablaremos en el próximo programa. Estamos poniendo prácticamente cosas que, en el fondo, yo creo que todos sabemos o deberíamos saber, que de alguna forma pues se nos olvidan o quedan sumergidas dentro de un discurso mediático en el cual se nos están diciendo cosas que no son, como hemos puesto en los ejemplos anteriores, ¿no? La capacidad gestal, por tanto, no es ningún accidente cultural. Es una propiedad emergente de la organización biológica femenina. Eso, o sea, pónganlo como si fuera un teorema matemático. Propiedad emergente de la organización biológica femenina. Negar, por tanto, la maternidad como realidad biológica y sustituirla por términos neutros no deja de ser más que un acto de deconstrucción lingüística ideológica, que por supuesto no modifica la realidad la biológica subyacente. Pues, porque lo llames de otra forma, eso no va a cambiar nada. Y así tenemos, bueno, pues que el fenotipo sexual, lo que externamente representamos, es una expresión de la biología, no de la voluntad. Y bueno, pues esto se ve como, bueno, pues primero por los caracteres sexuales primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Pues los que tienes al nacer. Si tienes pene o no tienes pene, si tienes testículos o no tienes testículos, si tienes vagina o ovarios, si tienes útero. Estos caracteres son primarios al nacer.
antes de que te entrara ninguna partícula cultural y menos ideológica de alguna televisión de gilipollas, ya tenías unas características primarias que te determinaban si eras masculino o femenino. Luego hay otras que son secundarias que aparecen en la pubertad, como suelen ser el vello facial y corporal, la voz más grave o más aguda, el desarrollo mamario, la mayor masa muscular en hombres que en mujeres, es decir, por ejemplo, La nuez. la nuez o las caderas en la mujer, claro, porque van acomodándose a su desarrollo biológico natural, el que viene determinado por el genotipo, no por la voluntad del ideólogo, aunque se llame Michel Foucault, que además es un pederasta. Es decir, estos caracteres no son asignados culturalmente, sino producidos por la acción hormonal, ¿vale? La acción hormonal de un pueblo de un cuerpo que está predeterminado a hacer eso, porque está en su naturaleza biológica. Luego llega la pubertad, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Bueno, y ahí que es desencadenada por una serie de reactivaciones, como hemos dicho, en el eje hipotálamo-hipófisis. Los cambios fenotípicos se producen, son universales en todos los seres humanos y en todos los mamíferos, con independencia de la cultura. Es decir, las chicas tienen pechos aquí, en China, en el mundo islámico, entre los inuit del Polo Norte, porque viene determinado por la biología, no por la cultura. Ni por el, ya no voy a decir raza, Ni por la sino raza, claro. fenotipa, vamos a decir, ¿no? Ya, claro. bueno, como ahora está mal visto decir raza, ¿no? Pues por eso lo digo, claro. ¿no? Pero no, bueno, no, lo ves. seas negro, Está muy blanco, mal tipo. amarillo o como seas. Claro, sea el color de la piel que tengas, vas a tener esos condicionamientos. Vas a estar determinado a tener esos procesos, ¿no? Lo que puede decir, lo que puede la cultura es modular la expresión, no la existencia del fenómeno. Es decir, la expresión de cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos que tienen determinados ritos para la pubertad, determinados ritos para cuando las chicas tienen la primera regla, la presentación en la comunidad cuando ya son mayores. Es decir, eso sí, lo puede modular la cultura, pero la realidad material que existe detrás, esa ya se puede poner el hechicero de la tribu como quiera ponerse, que esa va a seguir existiendo. Por tanto, el cuerpo humano no es una materia prima, es decir, un texto que hay que escribir, ni una hoja en blanco, ¿no? Es decir, esta plasticidad fenotípica tiene límites biológicos. Por ejemplo, uno puede administrar testosterona en inyecciones para inducir caracteres masculinos, es decir, le crezca el vello y la voz se le ponga más grave. Pero lo que no va a poder hacer es modificar que los ovarios se conviertan en testículos, porque son caracteres primarios, determinados por la biología. La cirugía puede modificar la apariencia de los genitales, pero no va a crear gónadas funcionales del sexo opuesto. Le pueden operar a uno y puede parecer, pero eso es absolutamente artificial. No, es decir, la funcionalidad, porque esto es lo importante del órgano biológico, la función, no la forma. La función no la va a poder ejercer. Cuando se habla de hormonación bloqueadora de la pubertad para detener el desarrollo de tu desarrollo como hombre o como mujer, lo puede detener, pero no reinicia el problema biológico, no va a cambiar la genética y por lo tanto el genotipo, y el genotipo es el que determina el fenotipo. ¿Y qué va a implicar eso? Pues que si quieres bloquear determinados características de un sexo que no quieres, vas a tener que estar toda la vida medicándote.
toda la vida. Eso sí, no tienes que pasar por una o varias cirugías. Y asumir luego las consecuencias de todo eso, porque los efectos secundarios, como veremos, son muchos y no leves. Es que muchos dan por hecho, no, voy, me opero, me quitan el pene, me ponen una vagina y ya está. Y ya A está. ver, cuando Eso es los médicos decir, por enfermedades evitan operarte hasta el último recurso, es porque todo lo que sea abrir el cuerpo, y sobre todo si encima tienes que mutilar, pues eso no es sano. evidentemente, ya el caso personal, cuando uno va al médico, es algo que tiene que ver con los médicos, ¿eh? Y lo que él tenga que decidir o quiera decidir. Pero eso tiene que saber que eso tiene consecuencias para toda la vida. Y si se hace con un menor, estaríamos hablando en otros términos ya, ¿eh? Porque también va a tener consecuencias para toda la vida de ese niño o de esa niña. Que a lo mejor hasta no es ni consciente, porque yo cuando Exactamente. tenía Como 8 años me acuerdo que... como el imbécil ese que decía que es que su niña ya con 3 años le había dicho que quería ser niña. Él tenía un niño, quería ser niña, con 3 años. Es que no cabe un tonto más. No cabe un tonto más. Entonces, uno tiene un problema, va al médico. Y los médicos tienen que estudiar el caso y tendrán que buscar la solución adecuada y él asumir qué solución quiere determinar. Pero hacer ideología de esto solo beneficia a la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante, y esto tiene una intencionalidad. Y eso es lo que queremos expresar aquí. Es decir, dejar en evidencia que aquí hay un mito popular basado en una ideología determinada, que tiene una función política, como hemos dicho antes, y que veremos definitivamente en el próximo programa. Finalmente, decir que la posmodernidad hereda esto del giro lingüístico, en el cual piensa que la realidad está moldeada por el lenguaje. Es decir, por mucho que digamos que cambiemos ahora, y en vez de padres los llamemos progenitores. Progenitores. O por mucho que digamos en un medio público que hombre y mujer son especies distintas, o que personas progenitoras, o que por mucho que digamos que los hombres pueden tener regla, esto Hombre, no si son es más... arquitecto o dibujante, sí. Claro, sí, exactamente. Y compás incluso. Entonces, esto no son más que giros lingüísticos que sirven para legitimar una ideología. El lenguaje puede nombrar o dejar de nombrar una realidad, pero no la crea ni la destruye. Llamar persona gestante a una mujer embarazada no modifica su biología. Es una mujer embarazada. Pueden llamarla persona gestante o yo qué sé, cigüeña. ¿No traían la cigüeña, no traían los niños. La cigüeña. Cuando hablamos de una persona gestante, miren la cigüeña. O sea, si le cambio el nombre a la cosa, cambia la cosa. O sea, es que esto es de lógica de primero. Esto es de lógica de primero. Por tanto, bueno, como decíamos, la biología no es que determine al 100% como qué podemos hacer y sentir, pero es una condición de posibilidad que establece límites que ninguna voluntad individual, ninguna intervención médica y ninguna deconstrucción discursiva va a poder abolir. Dicen los poderosos que afirmar que el cuerpo no define la identidad, es decir, pero al final ellos sí que exigen un reconocimiento legal cuando ese cuerpo lo han modificado de forma artificial. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Qué ideológico. Como si me corto un brazo y digo que el ser humano nace con 3 brazos. Bueno. Claro.
Y puede haber alguno que nazca con 3 brazos, indudablemente, pero no es el... En fin, en el fenotipo. próximo haremos también un pequeño repaso para ver cómo la biología determina nuestra identidad. Y entraremos a cómo se intenta la ideología modificar el cuerpo en el fenotipo, como si eso modificara el genotipo. Eso es una estafa intelectual. Y veremos cómo todo esto al final tiene 2 consecuencias fundamentales. Un gigantesco negocio para las multinacionales farmacéuticas y médicas y una categoría ideológica que va en contra de cualquier postura colectiva y, por tanto, contra la comunidad, contra la clase, contra la nación, contra la familia, que aquí es donde, en el fondo, está el quid de la cuestión por el cual la ideología dominante convierte esto en un mito popular, no una cuestión médica. Atomizar, ¿no? Claro, no una cuestión médica. Oye, allí tiene un problema, va al médico y ya está. Es decir, y pues se establecerán las medidas que correspondan, ¿no?, en ciencia médica. Alguien dirá, ya, pero es que hay discriminaciones de que... A ver, pondremos algunas imágenes también en el próximo programa para ver cómo esto sí que está conllevando también la discriminación de otros. Entonces, claro, si para la no discriminación de unos por la voluntad y el deseo implica la discriminación efectiva y material de otros, ojo, cuidado. Cuidado. Pero como digo, esto ya lo veremos en el próximo programa, que veo que esto daba mucho de sí. Pues sí. Abierto a los comentarios, a las críticas y a lo que ustedes. Si son ustedes muy malvados, me harán hacer un programa más para comentar. Pero bueno, todavía nos queda algo de verano. Y otro mito popular que nos queda, nos queda todavía otro mito popular. El de la mano invisible del mercado. Que es el los último mercados. Mito. Claro, es el último La culpa es de los mercados. Es donde el resto de los mitos van a converger. Porque al fin y al cabo, la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante, es la ideología que legitima el modo de producción capitalista. Punto. Ya Punto. Para que todo el mundo lo entienda. Y esto tiene muy poco que ver con aquella persona, oye, que joder, que fastidio, ¿no? Que padece una disforia de género o cualquier otra situación, Todo no tiene nada que ver. No, claro, y cada uno es libre de practicar el sexo como y con quien quiera. El problema no es el acto, el problema es la ideología. Es la ideología, claro. Ese es el tema. Cuando ves que esto se expande por la clase política, empresarial, financiera, cultural y mediática, es cuando uno tiene que decir... Mira, si fuera bueno para los pobres, estaba prohibido. Qué raro. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esto? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Es decir, esto es lo que conviene analizar, ¿no? Es decir, y claro, muchas veces, porque al final, como, a ver, cuando se está ante una cosa que no tiene consistencia, pues acaban diciendo barbaridades. Como que el hombre y mujer son especies distintas. Es que, de verdad, lo hizo una ministra. Sí, que sea ministra, ¿verdad? Es que tiene una cuenta random en Twitter y bueno, pues te ríes y punto, ¿no? Claro, pero es que tiene según parece, esa persona está dirigiendo por lo menos una parte del país. Cuidado. Y tiene presupuesto de todos nosotros. Y si llega a salir vestida de dálmata, o sea, de perro dálmata, pues entonces, porque no sería más extraño, sinceramente. No, del tema de el deseo de ser de otra especie, pues ya pondremos algún ejemplo también en el próximo. Porque claro, cuando se niega la biología, se la acaba negando para todo. Claro. Y entonces... Aparte, para mí lo más grave todavía es que te obliguen a ti a ver lo que no eres. Es como si yo digo que yo soy un hombre negro de 2,20 metros con una melena como la de Bon Jovi y juego al baloncesto. Y si no me creéis, es que me estáis... discriminando. Discriminando. Tengo derecho. ¿Soy o no soy negro? No tengo melena. Punto. Y si no, os denuncio.
porque tú tienes que verme así porque a mí me da la gana. Tienes que, no sé, como si Es que ves ahí un está. barco y dicen es un coche y tienes que creerte que es un coche aunque lo veas navegar. Porque si lo niegas, eres un hereje de la ideología dominante. Claro, Es es decir, que es que la ideología dominante actúa siempre igual. Y seguramente en la Edad Media, donde el peso de la religión era mucho mayor, cualquiera que decía una cosa que decía esto no puede ser, iba en contra de la ideología dominante y era un hereje. Acordémonos de Galileo, por ejemplo, simplemente, o Giordano Bruno, el más propio simple todavía, Copérnico, las brujas. las brujas, efectivamente, las pobres brujas. Claro, es decir, claro, es decir, eran herejes. ¿Por qué? Simplemente porque no seguían el discurso dominante. Y ahora empieza a pasarnos lo mismo, que los que no seguimos el discurso dominante empezamos a aparecer como herejes, y vamos, porque no pueden, sino cualquier día nos acaban quemando en una hoguera. Bueno, hombre, claro, Entonces, sí. Y indudablemente. esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. En fin, pues salvo que tengas algo más que comentar tú, Santi, con esto lo Pues dejamos no, hasta... pues nada, deciros que mañana pues tendré mi programa a las 19 horas, como todos los martes, y a las 21 horas de España, el programa con Fernando Moragón. Espero que venga siendo el mismo, sin Seguro. presentarse de otra especie, ni cosas de esas, ¿no? Sé Y que tendremos un programa. sé que él también es un aficionado a la astronomía, estuvo pendiente del eclipse. Sí. Así que no se le habrá eclipsado ninguna neurona ni nada, con lo cual No está creo que no. fuera A no tiempo. ser que él también le pase como a mí y se vea negro de 2,20 m con el pelo largo como Bon Jovi. Que seguro nos lo queremos. Bueno, pues nada, señores, pues un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes. Encantador. Hasta luego.